crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. ¡Comenzamos! Imaginémonos un Aguascalientes antiguo, cuando los automóviles ni siquiera se inventaban. Las calles eran recorridas por mulas, por burros, caballos de carga. Eran guiados por un carrero, las vacas por sus arrieros y la gente que caminaba en su mayoría. Comparado con las ciudades de ahora, Aguascalientes era una ciudad pequeña, que si algo había ocurrido, no tardaba mucho para que todos los habitantes se enteraran de aquel suceso. Y sí, en esas épocas, el siglo XIX, dicen que se podía ver un fraile encapuchado, con una calavera en su mano, que salía del templo de San Marcos. Todas las personas que vivían en las inmediaciones del templo observaban la silueta del fraile, y eso les llenaba de miedo. Y sí la podían ver, porque en aquel momento el presbítero encargado del templo, pues no tenía su residencia, ni a un lado ni en el templo. Así es que las personas empezaron a comentar, a sospechar de que algún monje de épocas pasadas hubiera muerto en condiciones trágicas. Y entre las personas más dedicadas a la religión, emitieron oraciones por el descanso de esa alma, que seguramente era un alma en pena. Y eso tuvo sus ventajas pedagógicas. Con el paso de los días y de los meses, los padres y madres les decían a sus hijos que si no se portaban bien, entonces iría tras ellos el monje de San Marcos, que se los llevaría arrastrando junto con aquella calavera que portaba en la otra mano. Esto sí les aterraba a los niños, y los padres conseguían que aquellos pequeños no incurrieran en desobediencia o desacato. Y fueron pasando los meses en que se hizo generalizado el relato del monje encapuchado, y que la gente que vivía cerca de San Marcos al caer la noche sintiera pánico, que incluso el jardín se vaciara, pues tenían miedo de encontrarse con aquella figura tan tenebrosa. Y si se encontraban, y al verlo, huían despavoridos, unos a pie, otros a caballo, otros desmayados. Pero también hay valientes en Aguascalientes. Uno de esos era don Antonio. Y don Antonio estuvo conversando con algunos amigos para hallar la forma de enfrentarse a ese espíritu, de ver cómo resolver la pena de esa alma. Lo hablaban y no concretaban, y lo volvían a hablar y no se concretaba. Pero una vez sí se concretó. Después de un viaje vacacional, finalmente don Antonio y sus amigos se pusieron de acuerdo. ¿Cómo ven? Vámonos de 2 en 2 y nos ponemos en distintas ubicaciones de la plaza, incluso otro afuera del templo. Vamos a enfrentar a ese monje fantasmal. Así lo hicieron. Fueron caminando. Después de la última misa, cuando la gente se iba presurosa, ellos llegaban. Se acomodaron algunos en las esquinas, otros en las laterales del templo. Y efectivamente, salió el monje y empezó a caminar. Se acercaron y esperaron por detrás de él mientras caminaba. Y no sé qué decisión hizo que uno de ellos
pues se imaginara que podía tomarlo a pesar de ser un espectro. Así es de que se lanzó sobre él. Y efectivamente lo agarró, y no agarró solamente un montón de huesos, no agarró un ánima aita, agarró una persona de carne y hueso. Y lo empezó a golpear y le arrebató la calavera. Y se acercaron todos, y para sorpresa de aquellos, se dieron cuenta que no se trataba de un espíritu. No. Era Pedrito, el sacristán de la iglesia. Pedrito, ¿qué haces aquí? Perdonen, pues yo estoy saliendo. ¿Qué haces? ¿Por qué sales con una calavera? Pues es que me divierte asustar a los borrachos. Me divierte asustar a los despistados. Y se pone más tranquilo. Todos ganamos, ¿no cree? Ni los ladrones se presentan. Total que lo dejaron libre. Se fueron a contarle don Antonio y compañía a todos en el pueblo lo que sucedía. Pero como ven ustedes en el imaginario colectivo, nadie les creyó. Pedrito dejó de hacer eso de salir encapuchado y con la calavera. Pero dicen los que viven en San Marcos que de vez en cuando se vuelve a aparecer un monje que ya no es Pedrito, sino alguien que realmente tiene la necesidad de penar su alma. Esto en el Jardín de San Marcos, Aguascalientes. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan, cooperen, crónicasdeespanto0@gmail.com. Y nos vemos la próxima semana.